Ella me llamaba papá, y con la sonrisa más dulce del mundo, mientras arreglaba el azúcar en mi café de todas las mañanas, ella estaba en realidad robando el futuro de mi nieto, el hijo que ella y mi Mateo aún ni siquiera tenían en brazos. Uno piensa que el mal tiene una cara fea, una voz gruesa, pero a veces tiene el olor del pastel de harina de maíz que sale del horno y la delicadeza de quien te acomoda la almohada para la siesta. Yo, Armando, un hombre de 78 años que ya ha visto casi de todo en esta vida, necesité llegar a esta edad para aprender de la forma más dura que el mayor peligro no viene del extraño en la calle, sino de aquel que conoce tu casa, tus debilidades, y sabe exactamente dónde guardas el sobre con los ahorros de toda una vida de trabajo y sudor. Esta no es una historia sobre dinero. No te engañes. El dinero uno lo gana, lo pierde, lo persigue de nuevo, si las piernas todavía aguantan el peso del cuerpo. Esta es una historia sobre la confianza, sobre lo que sucede cuando le abrimos la puerta de nuestra casa y de nuestro corazón a alguien que solo estaba interesado en vaciar ambos, sin dejar ni una nota de despedida o una pizca de remordimiento en la mirada. Por eso te pido, quédate aquí conmigo, escucha esta historia hasta el final, con el corazón abierto, y después dime, ¿qué harías tú en mi lugar? Cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando, porque hoy mi única compañía son los recuerdos y estas ganas de desahogarme con alguien que entienda el peso del silencio. Mi nombre es Armando Morales, y los 78 años que llevo a cuestas me pesan más en el alma que en el cuerpo. Mis manos, estas manos ya no tienen la misma firmeza de antes, pero guardan el mapa de una vida entera. Son gruesas, callosas, con las uñas permanentemente manchadas por la tinta que usaba para curtir el cuero. Ellas construyeron una casa, acariciaron el rostro de mi esposa, sostuvieron a mi hijo en brazos por primera vez. Fui siempre un hombre de pocas palabras y de mucho hacer, que creía que el carácter de una persona se demostraba en el trabajo, en la honestidad de su sudor. Nunca imaginé que, al final de mi vida, mis manos, que siempre supieron qué hacer, se quedarían así, quietas, sin saber cómo reparar la grieta más grande que jamás ha aparecido en mi familia. Yo nací y me crié en un pueblito, allá en Jalisco, México, un lugar donde el olor a tierra mojada después de la lluvia se mezclaba con el aroma del maíz, asándose en las cocinas. La vida era sencilla, guiada por la campana de la iglesia y por el sol. Nos conocíamos todos por el nombre, y la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado ante notario. Fue en esa tierra, con esos valores, que eché mis raíces. El respeto a los mayores no era una obligación, era un honor. Aprendíamos a mirar a los ojos, a decir la verdad y a compartir el pan, aunque fuera poco. Quizás soy un hombre de otro tiempo, un tiempo en el que la confianza no era algo frágil que se rompe con el primer soplo de codicia. Mi vida entera fui artesano del cuero, no de esos que hacen cosas en serie para vender en tiendas elegantes. Yo era de los de antes, de los que conversan con la pieza, que sienten la textura y saben exactamente dónde debe cortar el cuchillo. El olor del cuero crudo, fuerte, un poco dulzón, era el perfume que guiaba mis días en el pequeño taller que monté al fondo de la casa. Cada cinturón, cada cartera, cada silla de montar que salía de mi taller se llevaba un pedazo de mi alma consigo. El cuero me enseñó a tener paciencia, a entender que las cosas más valiosas llevan tiempo para ser moldeadas, para volverse fuertes y duraderas. Apliqué eso a mi matrimonio, a la crianza de mi hijo, a la construcción de mi vida. Solo que no sabía que algunos materiales ya vienen con defecto de fábrica. Mis padres, gente humilde del campo, me enseñaron dos cosas que nunca olvidé y que siempre intenté transmitirle a mi hijo: honor y familia. Para ellos y para mí, el honor no estaba en tener mucho, sino en ser justo. Era recostar la cabeza en la almohada por la noche con la conciencia tranquila, sabiendo que no perjudicaste a nadie para tener lo tuyo. Y la familia era el cimiento de todo. Era el puerto seguro en las tempestades, el motivo de cada sacrificio, la única riqueza que ningún ladrón podría llevarse. Era por eso que me esforzaba, para que mi hijo, Mateo, tuviera un techo seguro y un nombre limpio que llevar. Mal
Sabía yo que el peligro no vendría de fuera para robar nuestro nombre, sino de dentro, para robar nuestra paz. Después de que mi Elena se fue, el silencio se convirtió en mi compañero más fiel. No soy de mucha conversación, nunca lo fui, pero con su ausencia, las palabras parecieron perder aún más el sentido. Empecé a observar más, a fijarme en los detalles que el ajetreo de la vida esconde, la forma en que el sol de la tarde entra por la ventana, el polvo danzando en el haz de luz, el canto de un pajarillo solitario en el cable de la luz. Aprendí a escuchar lo que la gente no dice, a ver la verdad en los gestos, en la manera de desviar la mirada. Fue esa manía de observar en silencio la que me hizo sentir la primera punzada de que algo andaba mal. Una frialdad sutil en el aire, una sonrisa que no llegaba a los ojos, y fue por eso que, con el corazón apesadumbrado, decidí buscar una respuesta, aún temiendo lo que iba a encontrar. Mi Elena. Hablar de ella es como intentar atrapar un rayo de sol con las manos. Ella era la fuerza mansa que equilibraba mi aspereza. Tenía el olor de las flores que cultivaba con tanto esmero en nuestro patio, una mezcla de jazmín con dama de noche, que hasta el día de hoy, cuando la siento en algún jardín por ahí, me hace detenerme y cerrar los ojos por un instante. Su voz era la música de nuestra casa. Canturreaba mientras cocinaba, y el sonido se mezclaba con el siseo de la olla en la estufa de leña. Elena no era de grandes discursos, demostraba el amor en los detalles, en la ropa limpia y planchada, en el café siempre caliente, en la forma en que sostenía mi mano cuando nos sentábamos en el porche al atardecer. Vivimos 50 años juntos, una vida entera, y cada día parecía poco. Nos conocimos en una verbena de la iglesia, bajo un cielo estrellado de Jalisco. Ella, con su vestido floreado y una timidez que escondía una fuerza inmensa. Yo, un muchacho con poca maña para el baile, pero con una certeza en el pecho que nunca antes había sentido. Aquella noche le prometí que mis manos, acostumbradas al trabajo duro con el cuero, construirían un nido para nosotros dos, un lugar donde la maldad del mundo no pudiera entrar. Y ella, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, solo asintió con la cabeza, y yo supe que había encontrado mi lugar en el mundo. Nuestra historia no tuvo lujos, no tuvo riqueza, pero tuvo lo que el dinero no compra: complicidad, respeto y un amor que fue creciendo despacito, como los árboles que plantamos juntos en el patio, y cumplí mi promesa. Ladrillo por ladrillo, levanté nuestra casa. No era grande, no era elegante, pero era nuestra. Cada pared tenía el sudor de mi frente y cada rincón fue pensado por nosotros dos. Recuerdo a Elena, con la barriga ya creciendo con nuestro Mateo en camino, pintando las paredes de un blanco que traía más luz adentro. Ella decía que la casa necesitaba respirar, necesitaba tener vida, y ella le dio esa vida a nuestro hogar. Plantó un jardín que era la envidia del vecindario. Llenó la casa con el ruido bueno de la vida, con la esperanza de quien sabe que está construyendo algo para durar. Aquella casa no era solo una estructura de concreto, era el cuerpo de nuestra familia, el lugar donde nuestras almas vivían en paz. La vida allí dentro tenía un ritmo solo nuestro. Los domingos, el olor del pozole que Elena preparaba comenzaba a invadir el aire desde temprano, anunciando que era día de familia, de mesa llena, de risas. Mi viejo sillón de cuero que yo mismo hice crujía siempre en el mismo lugar cuando me sentaba a descansar el cuerpo, después de un día de trabajo en el taller. El sonido de las risas de nuestro hijo, Mateo, corriendo por el patio de tierra, era la banda sonora de nuestra felicidad. Eran cosas sencillas, pequeñas, que hoy en la soledad de esta habitación moderna y silenciosa parecen las mayores riquezas que un hombre podría tener. No lo sabíamos, pero vivíamos en un paraíso particular, hecho de olores, sonidos y sentimientos. Cuando Mateo nació, descubrí un tipo de amor que no conocía. Sostener a ese ser tan pequeño, tan frágil, con mis manos enormes y callosas, me dio un miedo y un coraje que van juntos en el corazón de todo padre. Elena decía que tenía mis ojos, pero la sonrisa era toda suya. Todos nuestros ahorros, todos nuestros sacrificios,
pasaron a tener un único objetivo: darle a él las oportunidades que no tuvimos. Queríamos que estudiara, que fuera alguien, que tuviera una vida más fácil que la nuestra. Él era la continuación de nuestra historia, la prueba viva de nuestro amor, y por él éramos capaces de mover el mundo, o al menos nuestro pequeño mundo. Intenté enseñarle mi oficio. Le mostré cómo ablandar el cuero, cómo hacer los cortes correctos, cómo la paciencia era la herramienta más importante de todas, y no se le daba mal, pero su cabeza volaba a otros lugares, a los libros, a los números, y nosotros lo apoyamos. Verlo graduarse de ingeniero fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Era un buen hijo, siempre lo fue. Respetuoso, cariñoso, presente. Lo recuerdo corriendo a ayudarme cuando llegaba cansado del trabajo, o sentándose al lado de su madre en la cocina para escuchar sus historias. Él era nuestra mayor obra, la pieza mejor acabada que mis manos y el corazón de Elena ayudaron a crear. Yo creía que habíamos hecho un buen trabajo, hasta que un día trajo a Camila. Llegó con ella de la mano, con la mirada brillante de una forma que yo conocía bien. Era guapa, hablaba suave, y lo llamaba mi amor en cada frase. Elena y yo la recibimos como a una hija. La casa que antes era para 3, ahora se preparaba para ser de 4. Camila parecía encajar perfectamente. Elogiaba la comida de Elena, se reía de mis pocos chistes, decía que siempre había soñado con tener una familia como la nuestra, y nosotros, con el corazón abierto de padres, le creímos. Uno quiere tanto la felicidad de los hijos que a veces se niega a ver las pequeñas señales, las sombras que se esconden detrás de las sonrisas más perfectas. Entonces, la luz de nuestra casa se apagó. Elena enfermó de repente. Fue rápido, y la medicina no pudo hacer nada. Cuidarla en aquellos últimos meses fue la tarea más dolorosa y más llena de amor de mi vida. Cuando se fue, se llevó con ella el color, el sonido y el olor de nuestra casa. El silencio que quedó era ensordecedor. El jardín parecía haber perdido su brío, y mi sillón crujía con un sonido de soledad. Me vi como un viejo, solo, en una casa llena de recuerdos que, en lugar de consolar, me cortaban el alma a cada paso. Cada objeto, cada rincón, era un fantasma de la felicidad que había perdido para siempre. Y fue en ese vacío que la idea de mudarme comenzó a nacer. Mi hijo, Mateo, viendo mi tristeza, me invitó a vivir con él y con Camila, y yo, en la desesperación de mi soledad y aferrado a esa creencia de que la familia debe permanecer unida a toda costa, acepté. Vendí la casa, vendí el taller, vendí 50 años de mi historia. Puse todo lo que quedó en un sobre, el sudor de toda una vida, la herencia material de mi amor con Elena. Le entregué la llave de nuestra casita a un extraño con el corazón en pedazos, pero con la esperanza de que, al estar cerca de mi hijo, encontraría un nuevo motivo para continuar. Estaba cambiando mi pasado por un futuro al lado de la única familia que me quedaba. Mudarme a su casa fue como cambiar la tierra firme por un suelo liso y resbaladizo. La casa era moderna, grande, fría, no olía a nada, no tenía las marcas del tiempo en las paredes. Me quedé con una habitación al fondo, cerca del área de servicio. Mateo viajaba mucho por trabajo, y yo pasaba la mayor parte de los días con Camila. Ella me trataba con una dulzura que al principio confundí con amor. Me preparaba mi plato favorito, me llamaba papá, se preocupaba de si me había tomado mis medicinas. Me sentía acogido, y pensé que quizás había tomado la decisión correcta. Pensé que, de alguna forma, estaba honrando la memoria de Elena al mantener a la familia unida. Estaba ciego por la nostalgia y por la necesidad de pertenencia. Todo comenzó como una picazón en el alma, una desconfianza que uno intenta espantar como si fuera una mosca tonta. Yo guardaba el dinero de la venta de mi casa en un sobre grueso dentro de un cajón de calcetines, costumbre de gente de antes, que aprendió a confiar más en el colchón que en el gerente del banco. Un día fui a coger un poco para comprar una medicina y tuve la impresión de que el fajo de billetes estaba más delgado. Uno se engaña, pensé. La cabeza de un viejo ya no es la misma. La memoria juega malas pasadas. Conté, reconté y lo dejé pasar.
Pero la semilla de la duda, una vez plantada en el silencio de un corazón solitario, echa raíces tercas que uno ya no puede arrancar. Una semana después, la sensación volvió. Esta vez, estaba seguro de la cantidad que había allí. La había anotado en una libretita con mi lápiz de carpintero. Y de nuevo faltaba un poco. No era mucho, nunca lo era. Eran cantidades pequeñas, casi un descuido, fáciles de justificar como un error de cálculo. Era una estrategia inteligente, calculada para no levantar sospechas, para hacerme dudar de mí mismo. Y funcionó, por un tiempo. Pasaba las noches en vela, rehaciendo cuentas en mi cabeza, intentando encontrar el error en mi propia lógica, porque aceptar la otra posibilidad era demasiado doloroso. El dinero en sí no importaba. Era lo que su falta significaba, que había un ladrón bajo el techo que compartía con mi hijo. Y entonces, el pensamiento que más temía comenzó a tomar forma. ¿Quién entraba en mi habitación con libertad? ¿Quién ordenaba mis cosas, incluso cuando le pedía que no se molestara? ¿Quién conocía mi rutina, mis costumbres, mi confianza ciega? La imagen de Camila venía a mi mente, con su sonrisa servicial y su papá para aquí, papá para allá. Y cada vez que su imagen surgía, sentía una punzada de vergüenza. ¿Cómo podía sospechar de la mujer de mi hijo? De la muchacha a la que me prometí tratar como a una hija. Me sentía sucio, un viejo ingrato y desconfiado. Pero la duda, aquella picazón en el alma, ya se había convertido en una herida abierta. No podía seguir viviendo en ese tormento. Acusar sin pruebas destruiría a la familia. Continuar en silencio me consumiría por dentro. Necesitaba la verdad, por más fea que fuera. La verdad no deja espacio para la imaginación, simplemente es. Fue cuando me acordé de Roberto, mi vecino, un muchacho que trabaja con esas cosas de tecnología, con el corazón en un puño y la vergüenza estampada en el rostro. Llamé a su puerta. Le pedí que se sentara y con la voz entrecortada le conté mi historia. No pedí un consejo, no pedí un hombro en el que llorar. Hice una petición práctica, fría, que me ayudara a instalar 2 cámaras, pequeñas, invisibles, en mi propia habitación. Necesitaba ojos que no fueran los míos, ojos que no tuvieran corazón. Al día siguiente, mientras Mateo y Camila estaban fuera, vino Roberto. El muchacho era discreto, comprensivo, no hizo preguntas innecesarias. En menos de media hora, 2 pequeñas lentes, casi invisibles, estaban instaladas. Una, escondida en una vieja radio de mesilla que fue de mi Elena. La otra, en los ojos de una pequeña imagen de un santo que ella me dio para protegerme. Verlo perforar al santito fue como sentir una puñalada en el pecho. Estaba violando mi propio refugio, profanando mis recuerdos más sagrados para confirmar una traición. Ya no me estaba protegiendo de un ladrón, me estaba convirtiendo en un espía dentro de mi propia vida, y eso me llenó de una tristeza profunda y amarga. Los días que siguieron fueron los más largos de mi existencia. Cada vez que Camila entraba en mi habitación, sonriendo trayendo un vaso de agua o arreglando mi manta, se me revolvía el estómago. Tenía que devolverle la sonrisa, darle las gracias, mantener la farsa de que todo estaba bien, mientras por dentro gritaba. El móvil que Roberto me consiguió parecía quemarme en el bolsillo. Sentía su peso, el peso de la verdad que estaba allí, a un toque de distancia. Cada gesto de ella era un tormento. Cada palabra de cariño sonaba como una ofensa. Estaba viviendo una mentira, esperando el momento adecuado para descubrir el tamaño de la mentira en la que estaba viviendo. Hasta que llegó el día. Esperé a que la casa quedara en silencio. Me encerré en la habitación y con las manos temblorosas abrí la aplicación en el móvil. El corazón parecía que se me iba a salir por la boca. Y entonces la vi. La imagen era nítida, cruelmente nítida. Camila entró en la habitación, miró hacia los lados rápidamente y caminó sin dudar hacia mi cómoda. No buscó, no revolvió. Fue directa al cajón de los calcetines, como quien conoce el camino de memoria. Vi sus manos, las mismas que me servían el café, abrir mi sobre. Sacó un pequeño fajo de billetes, lo guardó en el bolsillo del delantal y volvió a poner el sobre en su sitio, arreglando los calcetines por encima.
Todo hecho con una calma, una naturalidad de quien ya había hecho aquello decenas de veces. La escena en sí ya era un puñetazo en el estómago, pero lo peor estaba por llegar. Después de guardar el dinero, sacó el móvil del bolsillo. Yo no podía oír. La cámara no tenía sonido, pero no lo necesité. La vi sonreír. Una sonrisa amplia, satisfecha, que nunca le había visto en el rostro cuando estaba conmigo o con Mateo. Hablaba por teléfono con una alegría genuina y en medio de la conversación se rió. Una risa abierta, sin culpa, como quien cuenta una buena noticia. No necesitaba ser un genio para adivinar lo que decía. En mi cabeza, la frase se formó con una claridad terrible. Conseguí más, mamá. El viejo ni se entera. Aquella risa silenciosa en la pantalla del móvil fue el ruido más fuerte que he oído en mi vida. Fue el sonido de mi mundo partiéndose en 1000 pedazos. No era el robo de una persona desesperada, de alguien en apuros. Era un acto de desprecio, de burla. Para ella yo no era el padre de su marido, el abuelo de sus futuros hijos. Yo era solo el viejo, un cajero automático, un obstáculo, un chiste. En ese instante, el dolor de la traición fue tan profundo, tan abrumador, que secó todas mis lágrimas antes de que pudieran siquiera nacer. Me quedé allí, quieto, mirando la pantalla oscura del móvil, sintiendo un frío que venía de dentro, un frío que sabía que nunca más se iría. Después de que la imagen de Camila, riendo, se grabara en mi alma, un silencio diferente a todos los demás se apoderó de mí. No era el silencio de la paz, ni el de la nostalgia de mi Elena. Era un silencio de fin del mundo, el silencio que queda después de que la tormenta lo destruye todo y solo quedan los escombros. No sentí rabia, no sentí ganas de gritar, de romper cosas. Lo que sentí fue un cansancio profundo, un cansancio de 78 años de vida, de trabajo, de confianza. Aquella noche no dormí. Me quedé sentado en mi sillón a oscuras y miré mis manos. Ellas que habían construido tanto, ahora necesitaban aprender a deconstruir, a arrancarme de aquella casa, de aquella mentira, antes de que me sepultara por completo. A la mañana siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado, y ella entró en mi habitación, puntualmente, con la bandeja del desayuno. La misma sonrisa, el mismo «buenos días, papá», la misma dulzura ensayada. La miré, y por primera vez la vi de verdad. Vi a la actriz, al personaje que había creado para mí y para mi hijo, y con la calma que solo el dolor más profundo puede darnos, interpreté mi papel también. Le di las gracias, cogí la taza con la mano firme, para que no notara el temblor que venía de dentro, y me bebí el café. En ese momento, entendí que mi venganza no sería una pelea, sería el silencio. Sería seguir tratándola con la misma educación, mientras, por dentro, cerraba los barrotes de mi propia prisión. Mi primera acción fue práctica. Esperé a que saliera al mercado. Fui a la cómoda, abrí el cajón de los calcetines y cogí el sobre. El papel, ya amarillento por el tiempo, pareció pesar 1 tonelada en mi mano. Allí no estaba solo el dinero de la venta de mi casa, estaba el sudor de mis 50 años de trabajo, estaban los sacrificios de mi Elena, estaba la seguridad que imaginé dejarle a mi hijo. Con el sobre seguro dentro de mi chaqueta, salí de casa. Fui al banco, un lugar que siempre evité, y abrí una cuenta. Lo deposité todo, cada céntimo. El gerente me miró con cierta extrañeza, un viejo como yo haciendo aquello solo, pero no me importó. Aquel fue mi primer paso para salir del abismo. Junto con el dinero, dentro del sobre, estaba la carta amarillenta con la caligrafía delicada de mi Elena. La guardé conmigo. Aquella noche, bajo la luz tenue de la lámpara, la leí de nuevo. Sus palabras parecían un bálsamo en mi herida. Hablaba del futuro, del nieto o nieta que soñaba con acunar en sus brazos, y dejaba claro, con todas las letras, que una parte de ese dinero era para él, para el futuro de nuestra sangre. Úsalo para sus estudios, para su primera bicicleta, para lo que su corazoncito más desee, escribió. Y las lágrimas, que no habían venido con la traición, vinieron con el amor. Camila no solo me estaba robando a mí, estaba robando el sueño de la abuela, el futuro de su propio hijo.
Y eso no lo podía perdonar. Comencé a planear mi salida, en silencio, como un animal herido que busca un rincón para curarse. En mis paseos matutinos, que antes eran sin rumbo, pasé a tener un objetivo. Observaba los carteles de "se alquila", conversaba con los viejos amigos en la plaza, preguntaba aquí y allá si sabían de algún lugar pequeño, barato, un rinconcito donde un viejo pudiera terminar sus días en paz. No buscaba comodidad, no buscaba lujos, buscaba un lugar que tuviera una puerta con una llave que fuera solo mía, un lugar donde la palabra papá no fuera usada como un disfraz para la deshonra. Necesitaba paredes que no tuvieran oídos, un techo que no albergara la falsedad. En casa observaba a mi hijo. Veía el amor ciego que sentía por Camila, la forma en que sus ojos brillaban cuando ella estaba cerca, y mi corazón se dolía por él. Me dolía porque sabía que la verdad, si la decía, rompería su mundo de la misma forma que rompió el mío. ¿Y qué derecho tenía yo a hacer eso? Proteger a mi hijo de ese dolor se convirtió en parte de mi silencio. Era un sacrificio, quizás el último gran sacrificio de mi vida. Lo veía siendo engañado, manipulado, y tenía que tragar saliva, mantener mi máscara de viejo sereno, para que su felicidad, aunque construida sobre una mentira, no fuera destruida por mi dolor. Era una carga pesada de llevar. Con el paso de los días fui cerrándome. Estaba allí de cuerpo presente, pero mi alma ya se estaba despidiendo. Respondía lo necesario, con frases cortas, siempre educadas. Empecé a comer más temprano, en mi habitación, con la excusa de que me sentía cansado. Estaba creando distancia, un espacio seguro entre ellos y yo. Me estaba convirtiendo en un extraño en aquella casa, a propósito. Ya no quería formar parte de esa rutina, de esa farsa. Estaba, metódicamente, borrando mi presencia de sus vidas, para que mi ausencia, cuando llegara, fuera menos sentida, menos cuestionada. Era un adiós a cámara lenta. Y entonces lo encontré. No era mucho, pero para mí era un palacio. Un pequeño local antiguo, cerrado desde hacía años, en un mercado de artesanías, no muy lejos de 1900. Allí, el lugar estaba polvoriento, olía a moho, pero tenía un mostrador de madera maciza y una pequeña habitación al fondo que podía servir de cuarto. El dueño, un señor que me conocía de los viejos tiempos, me hizo un precio que podía pagar. Aquel día, al estrechar su mano y coger la llave oxidada, sentí la primera bocanada de aire puro en meses. Aquella llave no abría solo una puerta vieja, abría la puerta de mi libertad, de mi dignidad reencontrada. El plan estaba trazado. Con la decisión tomada y el lugar asegurado, una calma extraña se apoderó de mí. Continuaba mi rutina en casa de mi hijo, pero por dentro yo ya no vivía allí. Era un actor en el último acto de una obra que estaba a punto de terminar. Miraba a Camila y ya no sentía nada más que una lástima fría. Ella continuaba su teatrillo, sin sospechar nada, sin percibir el cambio en mi mirada. Ella no me veía, nunca me vio. Solo veía un objetivo, un medio para alcanzar sus fines. Y yo, en silencio, preparaba mi lección. Una lección que no sería enseñada con palabras, sino con el polvo que dejaría tras de mí. Mi partida fue tan silenciosa como el dolor que la motivó. Un martes, después del almuerzo, mientras la casa estaba vacía y sumergida en el silencio de la tarde, junté mis pocas cosas. Una maleta pequeña con algo de ropa, el retrato amarillento de mi Elena, su carta y, envueltas en un paño suave, las herramientas de mi oficio, que eran la extensión de mis propias manos. No dejé nota, no dejé recado. Mi silencio ya era el mensaje más claro de todos. Cerré la puerta de la habitación sin hacer ruido, crucé el salón moderno y frío y al girar el pomo de la puerta principal no miré hacia atrás. La libertad, descubrí en ese momento, a veces tiene el sabor amargo de una despedida que nunca se dijo en voz alta. Llegué a mi nueva casa, que aún no era un hogar. El olor a polvo y a tiempo detenido me recibió como un abrazo frío. El pequeño local estaba oscuro, y un único rayo de sol entraba por una rendija de la ventana, iluminando la danza de las partículas de polvo en el aire.
Por un instante, el peso de la soledad me golpeó, pero entonces vi la escoba vieja apoyada en un rincón y empecé a limpiar. Barrí el suelo, quité las telarañas de las esquinas, pasé un paño húmedo por el mostrador de madera. Cada movimiento era un acto de purificación. No estaba solo limpiando la suciedad del lugar, estaba barriendo hacia afuera el polvo de la humillación, la suciedad de la mentira que se había acumulado en mi alma. Sobre el mostrador limpio, desenrollé el paño y organicé mis herramientas. El formón, la lesna, el martillo de cuero, cada una de ellas tenía la forma de mi mano, el peso justo, la memoria de 1000 trabajos. Ellas no me juzgaban, no me engañaban, eran honestas. Cogí un retal de cuero que había guardado, solo para sentir el olor, la textura, y entonces hice el primer corte. El sonido de la cuchilla afilada deslizándose sobre el material fue como una nota musical olvidada que despertó algo dentro de mí. No lo estaba haciendo por necesidad de dinero, lo estaba haciendo por necesidad del alma. Necesitaba recordar quién era yo, Armando Morales, el artesano, y no el viejo que ni se entera de las cosas. El local, poco a poco, fue cobrando vida. Puse un banquito de madera en la puerta y los primeros días simplemente trabajaba allí, en silencio. La gente del mercado pasaba, miraba con curiosidad, hasta que doña Lucía, del puesto de verduras, me trajo un cinturón de su marido con la hebilla rota. «Don Armando, ¿usted todavía arregla estas cosas?» Con un asentimiento cogí el cinturón. En una hora estaba nuevo. No quiso aceptarlo gratis, y ese primer dinero, sudado y honesto, pareció más valioso que todos los ahorros que tenía en el banco. La noticia corrió como la pólvora. El artesano del cuero había vuelto, y así una nueva familia comenzó a formarse a mi alrededor, una familia que no era de sangre, sino de respeto. Los otros comerciantes se convirtieron en mis compañeros. C, el del café, me traía una taza caliente cada mañana. Carlos, el de la pescadería, compartía el almuerzo conmigo. No me preguntaban por el pasado, no se metían en mi vida. Veían mi trabajo, mi dedicación, y eso bastaba. Yo escuchaba sus historias, los problemas con los hijos, las alegrías del día a día, y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo. Ya no era una carga en una habitación del fondo, era una pieza importante en aquel pequeño y ruidoso engranaje del mercado. Un día un chico del barrio, de esos que no paran en la escuela y viven con la mirada perdida, se quedó parado en mi puerta, observándome trabajar. Se quedó allí por horas, sin decir una palabra. Al día siguiente, volvió. Al tercer día, lo llamé. ¿Quieres aprender? Los ojos del muchacho brillaron. Comencé a enseñarle los secretos del cuero, la paciencia que el oficio exige, y al enseñar descubrí un nuevo propósito. No estaba solo arreglando cinturones y carteras, estaba ayudando a arreglar quizás el comienzo de una vida. Mi pequeño local se convirtió en un punto de encuentro, un refugio, un lugar donde el respeto era la principal herramienta de trabajo. Mi alegría ahora estaba hecha de pequeñas cosas. El olor del cuero mezclado con el café de C, la sonrisa del chico cuando acertaba una costura, el buenos días, don Armando, de mis nuevos vecinos, la satisfacción de entregar un trabajo bien hecho y recibir un agradecimiento sincero. Comía poco, dormía en una cama, improvisada al fondo del local, pero mi espíritu estaba más bien alimentado y descansado que nunca. Descubrí que la verdadera riqueza no está en la cantidad de cosas que tienes, sino en la dignidad de tu día. Y cada día, por más simple que fuera, era mío, conquistado con mi sudor, mi trabajo y mi silencio. La herida de la traición nunca cicatrizó por completo, pero dejó de doler todo el tiempo. Se convirtió en una de esas marcas antiguas en el cuerpo que nos recuerdan una caída, una lección, aprendida de la forma más dura. Pensaba en mi hijo, Mateo, con una nostalgia mansa, una tristeza que ya no me ahogaba. Recé para que estuviera bien, para que su felicidad fuera real, y entendí que mi valor no se medía por el amor que él o su esposa me daban. Mi valor estaba allí, en aquellas paredes polvorientas, en la confianza de mis nuevos amigos, en la esperanza que veía en los ojos de mi joven aprendiz. Al final del día,
Cuando el mercado se vaciaba y caía la noche, me sentaba en mi banquito en la puerta del local. El silencio volvía, pero ahora era un silencio de paz. Veía las luces de la ciudad encendiéndose a lo lejos. Oía el sonido apagado de la vida que continuaba allá afuera. Ya no tenía el patio florido de mi Elena, ni la comodidad de la casa moderna de mi hijo. Tenía aquel pequeño pedazo de mundo que olía a cuero y a dignidad, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentía en casa. Tenía menos de lo que jamás había tenido en toda mi vida, pero nunca me sentí tan rico. Pasaron meses, el polvo de mi nueva vida ya se había asentado, y la rutina en el mercado era mi paz. Una tarde de jueves, el sol entraba tibio por la puerta del local, y yo le enseñaba a mi aprendiz cómo hacer una costura de silla de montar, la más resistente de todas. El sonido del martillo golpeando el cuero era la única música, acompañada por la charla de los otros comerciantes. Fue cuando una sombra cubrió la luz de la puerta. Levanté los ojos, primero por instinto, después con un golpe sordo en el corazón. Eran ellos, Mateo y Camila, parados en la acera, pareciendo dos pájaros de lujo que se posaron por error en una rama seca. Mi hijo parecía más delgado, cansado, y ella tenía el mismo rostro, pero la sonrisa forzada no escondía la ansiedad en sus ojos. ¿Qué esperaban encontrar? ¿A un viejo decrépito, derrotado por la tristeza, viviendo de limosnas? La sorpresa en sus rostros fue lo primero que noté. No vieron a un hombre quebrado, vieron a un maestro en su oficio, con el delantal de cuero sucio de trabajo, rodeado de herramientas y de vida. Vieron el respeto en la mirada de mi aprendiz, oyeron el «Buenas tardes, don Armando», de un vecino que pasaba. El brillo en mis ojos no era de lágrimas, era de propósito. Yo ya no era el fantasma que habitaba la habitación del fondo de su casa. Yo era Armando Morales, en mi reino, por más pequeño que fuera. Y la inversión de poder, el súbito cambio en la dinámica, los dejó a los dos visiblemente incómodos, sin saber cómo dar el primer paso. Mateo fue quien rompió el silencio. «¿Papá?» La palabra salió débil, casi una petición de disculpas. No respondí de inmediato. Terminé la costura que estaba haciendo, con la calma de quien conoce cada movimiento. Dejé la herramienta en el mostrador, me limpié las manos en el delantal y solo entonces levanté el rostro para enfrentarlos. «Mateo», dije, y mi voz salió firme, sin el temblor de la emoción. «Camila». La saludé con un asentimiento. Ella intentó una sonrisa, pero lo que salió fue una mueca de nerviosismo. No podía mirarme a los ojos, y yo sabía por qué. El aire en mi pequeño local, antes ligero y lleno de olor a cuero, de repente se volvió pesado, denso, casi imposible de respirar. Mi hijo, empujado por la mirada ansiosa de Camila, comenzó a hablar. Contó que me buscaron por todas partes, que se preocuparon por mi desaparición. Una mentira que ni él mismo parecía creer mientras la decía. Y entonces vino la historia, el motivo de la visita. Los padres de Camila. Un problema de salud grave, una deuda inesperada en el hospital, una situación de vida o muerte. Hablaba rápido, atropellando las palabras, la desesperación estampada en su rostro, y yo solo escuchaba, en silencio. Mi mirada, sin embargo, no se fijaba en él, se desviaba hacia ella, que mantenía la cabeza baja, representando el papel de hija sufridora. Yo asistía a aquella obra de teatro, sabiendo ya el final, conociendo ya la índole de los actores. Cuando Mateo terminó, sin aliento, fue el turno de ella. Camila se adelantó, intentó coger mi mano, pero la retiré a tiempo. Su voz llegó mansa, llorosa, la misma voz que oía en los vídeos que borré, pero que nunca salieron de mi memoria. «Papá», comenzó, y la palabra sonó como un insulto dentro de mi local. «Somos una familia, y la familia se ayuda. Ya no tenemos a quién más recurrir. Cualquier cosa que usted tenga guardada es nuestra única esperanza». Me miraba con los ojos llenos de lágrimas falsas, una actuación digna de un gran escenario. Pero allí, en mi pequeño mundo de verdad y trabajo, su máscara parecía barata, mal acabada. El silencio que siguió a sus palabras fue mi verdadera respuesta. Un silencio largo, pesado,
que llenó cada rendija del local. Mi hijo me miraba con súplica, Camila me miraba con una mezcla de miedo y expectativa, y yo los miraba a los dos, pero principalmente a ella. Y en mi mirada puse todo lo que no podía decirse con palabras. Puse la imagen de ella riendo al teléfono, el recuerdo de mi Elena y su carta, el dolor de mi soledad, la dignidad de mi nuevo comienzo. Ella vaciló, desvió la mirada, y supe que había entendido el mensaje. Ella sabía que yo sabía. Solo mi pobre hijo, ciego de amor, continuaba perdido en medio de aquel campo de batalla silencioso. Finalmente, me moví. Debieron pensar que iba a buscar el dinero, que la escenificación había funcionado. Pero me levanté despacio. Fui hasta mi viejo filtro de barro que estaba en un rincón y llené 2 vasos con vino tintes, agua fresca. Caminé de vuelta hacia ellos, que me miraban sin entender. Le extendí el primer vaso a mi hijo. «Pareces cansado, Mateo. Bebe». Lo cogió, confundido. Le extendí el segundo a ella. «Para ti también, Camila». Dudó, pero acabó cogiendo el vaso con la mano temblorosa. Allí estaban en mi territorio, esperando una fortuna y recibiendo solo un vaso de agua. Un gesto de educación, de humanidad básica, pero de ayuda, de confianza. La fuente se había secado para siempre. Allí, parados en 1900, medio de mi local, sujetando los vasos de agua como si fueran anclas, la pregunta de mi hijo finalmente llegó, rasgando el silencio. «Papá, ¿y el dinero? ¿Usted nos va a ayudar?» Miré el rostro de él, el rostro de mi niño, ahora marcado por la preocupación de un hombre adulto, y vi en él una angustia real, un dolor sincero, un dolor que, yo sabía, estaba siendo hábilmente manipulado por la mujer a su lado. No era malo mi Mateo, solo estaba ciego, y el corazón de un padre se rompe de una manera diferente cuando ve a su hijo caminar con los ojos abiertos hacia un precipicio, llevado de la mano de quien debería protegerlo. ¿Qué podía hacer? ¿Empujarlo lejos y ser odiado por ello? ¿O dejarlo caer? En ese instante, una película pasó por mi cabeza. Me imaginé contándolo todo, describiendo las imágenes que vi en la pantalla del móvil, su mano en mi sobre, su sonrisa al teléfono. Podría ir al fondo del local, coger la carta amarillenta de mi Elena y restregársela en la cara, demostrando que no solo me robó a mí, sino también el sueño de una abuela y el futuro de su propio hijo. Tenía las armas para destruir su mundo en una sola frase, pero al hacerlo, también detonaría el mundo de mi hijo. La explosión se llevaría consigo la imagen que él tiene de su esposa, la familia que sueña con construir, su frágil felicidad. ¿Sería justo o sería simplemente cruel? Entonces, pensé en el silencio. Pensé en simplemente decir no y darles la espalda. Dejarlos irse para que resolvieran sus problemas solos. Estaría en mi derecho. Pero ¿cómo me vería mi hijo? Como un padre duro, egoísta, que abandonó a la familia en la primera dificultad. Camila se haría la víctima y yo me convertiría en el villano de la historia. Mateo quizás nunca más me perdonaría. Y yo, que ya había perdido la confianza de mi nuera y el dinero que junté con tanto sudor, perdería también el amor de mi único hijo. Entre la verdad que destruye y el silencio que me condena, ¿qué camino debía elegir un viejo como yo? Cada opción parecía un abismo diferente. Volví a mirar a Camila. El llanto había desaparecido, la máscara de pobrecita se había caído. Lo que quedaba era un rostro pálido, una mirada de quien ha sido atrapado en una trampa. Y me di cuenta de una tercera cosa. Darles el dinero sería demasiado fácil. Sería la recompensa por su mentira, la validación de su teatro. Ella conseguiría lo que quería y no aprendería absolutamente nada. Negarme, por otro lado, la forzaría a inventar otras mentiras, a cavar un agujero aún más profundo. Estaba acorralado no por ellos, sino por mi propia conciencia. Cualquiera que fuera mi decisión, sentía que saldría perdiendo. La verdadera justicia, a veces, no es una victoria, es solo la elección del menor de los dolores. Pensé en mi Elena. ¿Qué haría ella? Ella, con su sabiduría mansa, con su corazón que parecía saber siempre el camino correcto. Elena era fuerte, pero era, sobre todo, una madre.
y una madre siempre busca proteger a su cría. Estoy seguro de que ella me diría que protegiera a Mateo. Pero ¿cuál sería la mejor protección? ¿Dejarlo vivir en una mentira cómoda o forzarlo a enfrentar una verdad que lo rompería en 1000 pedazos? Sin ella a mi lado para darme un norte, me sentía como un barco a la deriva en la mayor tormenta de mi vida. La decisión era solo mía, y su peso parecía aplastar mis hombros cansados de viejo. Y allí, en medio de aquel silencio que gritaba, una certeza se formó dentro de mí. No diría la verdad. No sería el mensajero de la desgracia, el hombre que entrega la bomba que va a explotar la vida de su propio hijo. Si algún día tiene que descubrirlo, que no sea por mi boca, que no sea por mi dolor. Mi amor por él era más grande que mi deseo de justicia. Mi sacrificio sería guardar esa verdad conmigo, como un veneno, para que él pudiera seguir viviendo, aunque fuera engañado. Mi venganza contra ella, mi lección, tendría que ser de otro tipo. Una lección silenciosa, enseñada no con palabras, sino con la dignidad que ella intentó robarme. Con esa decisión tomada les di la espalda. Fui hasta la pequeña hornilla eléctrica que tengo en un rincón y cogí mi cafetera y mi colador de tela. Comencé a preparar un café, como si nada más en el mundo importara. El gesto de medir el polvo, de calentar el agua, de pasar el café despacio era un ritual. Era mi forma de poner orden en el caos de mi corazón. Cada gota que caía en la jarra era un segundo que ganaba, un momento más de calma antes de tener que enfrentar sus rostros otra vez. El olor fuerte del café comenzó a esparcirse por el local, un olor a nuevo comienzo, a vida sencilla, un olor que no combinaba en nada con la mentira que trajeron hasta mi puerta. Mientras el agua pasaba por el polvo, pensaba, conversando contigo que me escuchas, la verdadera riqueza de un hombre no está en lo que tiene, sino en la dignidad con la que soporta las traiciones. Y la justicia, a veces, no viene de una venganza, sino de negarse a participar en la deshonestidad de los otros. ¿Tuvo algún sentido para ti esta historia que has oído hasta ahora? Cuéntame, ¿debemos decir siempre la verdad, aunque destruya a quienes más amamos? ¿O será que la lección más inolvidable que se le puede enseñar a alguien no es con un castigo, sino mostrando en silencio el tamaño del mundo que esa persona perdió por su propia codicia? El café estuvo listo. El aroma llenó el pequeño espacio, un perfume honesto y fuerte. Todavía no había dicho ni que sí ni que no. Simplemente me di la vuelta, sosteniendo 3 tazas pequeñas y sencillas. Mi rostro no mostraba rabia ni perdón, solo el cansancio de quien cargaba con el peso de un secreto terrible. Les ofrecí el café. El futuro estaba allí, en ese gesto, en ese silencio, en la decisión que solo yo sabía que había tomado. Y ahora te pregunto a ti, que has acompañado mi camino hasta aquí. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Habrías perdonado?